Vamos a Mateo capítulo 6 y versículo 33. Tengo una palabra del Señor para nosotros en esta tarde que la he titulado así: el enfoque en uno. El enfoque en uno. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 33: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por estar delante de ti, Padre, delante de tu palabra, con nuestros corazones abiertos, nuestros oídos atentos, con temor y temblor, Señor. Porque con ese habitas tú, con el humilde, con el contrito de espíritu y con el que tiembla ante tu palabra. Señor, para nosotros este es el momento más importante de la jornada, el escucharte hablar. Queremos atesorar tus verdades, ponerlas por obra con la ayuda del Espíritu Santo, y que también en esta parte de la reunión tú seas glorificado. A ti me encomiendo, querido Señor, y a mis hermanos los encomiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Fijaos que Jesús nos enseñó el enfoque en uno. En cuanto al tiempo, por ejemplo, enfocarnos en vivir bien un día. Y al saber vivir cada día, uno a uno, afectamos el todo de nuestra vida. También en Mateo 6:11 nos enseñó a orar: danos hoy el pan nuestro de cada día. En Lucas 9:3 dice que cada uno de nosotros tome su cruz. El que quiere seguirle a él, Lucas 9:3, tome su cruz cada día y entonces que le siga. Así que Jesús no nos abrumó con muchos días, sino que nos enseñó a vivir enfocados en el uno. ¿Enfocados en qué? En el uno, un día a la vez. En el Salmo 90 y versículo 12 dice: enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que el mismo Moisés, que escribió el Salmo 90, inspirado, nos aconseja a saber contar de día en día. El orden lo vemos aquí en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Pero buscad primeramente, o también se puede leer continuamente: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no nos llevó a buscar todas las cosas, sino que nos llevó a buscar una cosa: su reino y su justicia. El reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Y al buscar el uno, vamos a hallar el todo. Todas las cosas serán añadidas. Di conmigo: del uno al todo. Del uno al total. ¿Me estás siguiendo? También Jesús nos resumió lo que el Señor espera de nosotros. Si quieres venir a Marcos capítulo 12, y también lo vamos a proyectar, ahí podemos ver que hay una pregunta que se le formula al Señor. Verso 28 de Marcos 12. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, esto es Jesús, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él,
Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. El enfoque en uno nos simplifica la vida y el propósito en la tierra. En este momento, no solamente los maestros de la ley enseñaban los 10 mandamientos y enseñaban otros muchos preceptos o mandamientos de la ley, sino que habían añadido dogmas, habían añadido un montón de mandamientos hasta a la hora de comer, lavarse determinadas veces, en fin, ritos. Y era complicado ser hebreo, era complicado ser un adorador de Dios. Pero viene Jesucristo y con el enfoque en uno lo simplifica todo. Y dice: ¿quieres agradar a Dios? ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Y Él te enfoca en amar una cosa, el enfoque en uno, en una cosa, amar a Dios, que por cierto no es un Dios complejo, no es un Dios que para adorarle tienes que adorar a muchas entidades, deidades, vírgenes, santos. No, un panteón de dioses. El Señor nuestro Dios uno es, un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno es. Y luego, amarte a ti mismo, amar a uno, a ti mismo. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Muy importante eso. Si no amamos a uno mismo, no nos valoramos como creación de Dios, templo del Espíritu Santo, personas únicas, preciosas, irrepetibles que somos, ¿cómo vamos a amar a los demás? Amar a Dios, uno es el amarse a uno mismo, y amar a los demás, al prójimo, a uno, como nos amamos a nosotros mismos. Jesús luego trajo un mandamiento nuevo. Cuando estaba a punto de morir, dijo: amaos los unos a los otros como yo os amo, que voy a dar mi vida por vosotros. Entonces Jesús, con este enfoque, simplifica. ¿Tú quieres agradar a Dios? Esto es lo que tienes que guardar. Ama a Dios, ámate, ama al que está cerca tuyo, el próximo, el prójimo. ¿Quieres estar siempre alineado con el propósito? Busca el reino de Dios, una cosa, el reino de Dios. Las demás, todo lo demás te será añadido. Bendito sea el Señor. Qué maestro mucho más sencillo que todo lo que eran cargas pesadas en ese tiempo. Por cierto que en Lucas 10:29, ante una pregunta muy parecida, o Jesús estaba enseñando lo mismo, el gran mandamiento, alguien entonces dice, pero queriendo justificarse él mismo, Lucas 10:29, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Que ame a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les cuenta una historia, la del buen samaritano, ¿recordáis? Donde Jesús les está diciendo: cuando penséis en el prójimo, no penséis en grupos de personas. Los sacerdotes, los levitas, los samaritanos, los judíos. Cuando tú pienses en amar a tu prójimo, piensa en amar a una persona que está cerca tuyo, necesitada de tu ayuda. Que por cierto puede ser tú mismo. Como te gustaría que te amen a ti, así ama a una persona que es tu prójimo. Y no importa a qué colectividad pertenece, ama a ese prójimo. Y se acabó. Todos delante de Dios somos iguales. No hay diferencias entre unos y otros. Sencillo, ¿sí o no? Ahora bien, esto del enfoque en uno es algo bíblico. Dios mismo lo practica. Dios mismo lo practicó. Claro que sí. Dios siempre nos enfoca, como sabe que somos las personas, somos limitadas. Él es omnisciente, omnipotente, su mente todo lo abarca, pero nosotros tenemos unas facultades limitadas. Entonces Él sabe llevarnos y conducirnos con el enfoque en el uno. Por ejemplo, piensa en el Génesis.
el Señor dice, mira, puedes comer de todos. Solo te voy a poner un mandamiento, uno solo. No comas de ese árbol. Uno. Ahora, si el enfoque de Dios es en el uno, el diablo Satanás siempre, el trabajo de él es desenfocarnos. Cuando vino a tentar a Adán y Eva, dice con la serpiente, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Y dicen el hombre y la mujer, no, nos ha dicho que no podemos comer de uno, de ese, el árbol del conocimiento del bien y del mal. En cambio, el diablo les lleva a pensar que era muy complejo, muy complicado lo que Dios les había pedido. ¿Ningún árbol? No, Dios nunca había dicho eso, pero sigue siendo la misma táctica de Satanás, el diablo. Después te lo voy a demostrar. Cómo Dios siempre te enfoca en el uno y Satanás te quiere abrumar con los muchos. Pero piensa en cómo Dios también practica este enfoque. Primero, el Padre. Cuando el Padre tiene que crear, el Padre se enfoca en uno. Hace una tierra, un planeta Tierra, y posibilita la tierra la vida en la tierra. Pone a una distancia perfecta el sol, todo lo diseña. Es más, parece que el universo y la tierra y la vida dentro de la tierra están preparadas, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, para que el ser humano esté aquí. El hombre sigue buscando otros planetas que tengan la posibilidad de albergar vida humana, pero lo que está claro es que la historia de la Tierra es la historia de que en un universo hay un planeta donde es posible que el ser humano viva y donde todo está diseñado para que el ser humano continúe hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo que el Señor determine el fin de la tierra. Y cuando el Señor dice de crear al hombre, según el relato del Génesis, según lo que dice también en Hechos capítulo 17, 26, en Hechos 17, 26, Pablo lo dice así: de uno hizo todas las naciones. Mirad, que Dios podía, estaréis de acuerdo conmigo, haber creado de 6.000 millones de personas que estén en el planeta Tierra. Además, esa tierra era una tierra no dañada por el pecado, que seguro tenía unos recursos mucho más grandes. Y podía haber puesto en la tierra, ¡pum! Pero Dios comienza con uno, al que le da una compañera. Y de ese, dice, de uno hizo todas las naciones. Pero no solamente el Padre en esto de la creación es un Dios que hace todas las cosas así, de uno en uno. Qué bonito cómo nos cuenta Génesis, primer día hace esto, descansa, lo disfruta. Segundo día hace otra cosa, descansa. El mismo Dios viviendo un día a la vez para enseñarnos cómo hay que vivir aquí en la tierra. ¡Aleluya! Ahora piensa también en la salvación. En la salvación dice Romanos 3:10, no hay justo ni uno. No hay quien haga el bien. No hay quien pueda cumplir y satisfacer toda justicia. Así está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces el Señor dice, para salvar al hombre solo necesito uno que sea justo. Y ese uno se llama Jesucristo. La salvación Dios la logró enfocándose no en salvar a todos, haciéndonos a todos justos. Dice el Padre, eso va a ser imposible. Pero voy a hacer una cosa, a través de uno los voy a salvar a todos. Y otra vez el camino que Dios sigue es del uno al muchos, del uno a la totalidad. Es un enfoque que se confirma con Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Di conmigo, todos nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En 2 Corintios 5:14 dice que uno murió por todos. Pero sí que quiero que busques en Romanos capítulo 5. Anita, cariño, como no vayas más rápido no me vas a poder seguir en este mensaje. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si puedes ahí, estás cerca, búscalo en Romanos 5 y verso 12. ¿Ya has llegado?
Muy bien. Ahora mira, está comparando a Cristo con Adán y dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno que pecó? Adán y Eva, ¿verdad? Pero Adán era cabeza de la creación y introdujo por él la muerte, el pecado a toda la raza humana. Si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Del uno, la gracia se extendió para los muchos. Por uno vino la muerte y el pecado. Por uno vino la vida, la gracia y la salvación. Su nombre es Jesús. Aleluya. Versículo 17. Y dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dios el Padre dijo, ¿sabes qué? Esto de la salvación de muchos del mundo es complicadísimo. Lo haré yo mismo. Y la segunda persona de la Trinidad se remangó, dejó el ser igual a Dios, se hizo hombre para tomar tu lugar y mi lugar. Versículo 17. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. El pecado nos dio jaque mate. El pecado del hombre. Pero entonces Dios dijo, ahora me toca a mí. Y por una vida justa, la de Cristo, y por una muerte perfecta, vicaria en nuestro lugar, se logró la salvación de todos los hombres, la justificación de vida para todos los hombres. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por Jesucristo. El Padre no necesitó a muchos, a uno. Pero ¿qué uno? ¿Qué clase de hombre? El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por ese uno somos salvos todos los que creemos en Él. Démosle un aplauso a Jesucristo en esta tarde. Amén. Entonces, aprendemos de Dios. Él se enfocó en uno para traer salvación a muchos. Ahora Jesucristo, esto es el Padre, la primera persona de la Trinidad. Ahora el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice la Biblia que Jesús también se enfocó en uno. Dejó a las 99 y vino a por la oveja 100. Buscó una moneda que se perdió. Fue a por un hijo a recibirlo en la puerta. Y una vez que recibió a uno, hizo una fiesta. Salió el otro enfadado, enfurruñado, y después de atender al uno, se fue a por el otro. Así es Jesucristo, deja las 99 por venir a salvarte a ti, a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice Gálatas 2:20 que de tal manera, dice Pablo, me amó. ¿Ves? Ahí dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Levanta la mano y di, por mí. Yo soy la oveja 100. Murió por todos, pero vino pensando en ti, en cada uno de nosotros. Y en la forma en la que se condujo en la tierra, tú lo puedes ver. Que Él es maravilloso para los muchos, para las multitudes, pero es igualmente formidable, amoroso, intenso, entregado por el uno. A Zaqueo le dice, Zaqueo, baja del árbol que voy a tu casa. A la samaritana le dice a los discípulos, id de comprar, yo tengo una cita con una.
pero que para mí es importante, porque cada uno de nosotros somos de valor incalculable para Jesucristo. Y de ella, a través de una, llega a muchos, porque toda la aldea fue impactada de uno a todos. ¿Ves? ¿Y qué me dice del ladrón en la cruz? Dice que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecha su alma. Es como que Jesús dijo, si solamente he muerto por este que va a estar conmigo en el paraíso, ya puedo descansar en paz. Fue satisfecha su alma. Vio allí, en uno, el fruto de su aflicción. Por uno, por ti o por mí, ya Él bajaba a ser el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Con Natanael le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, no solo tiene una mirada para las multitudes, tiene una mirada personal. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo. Hemos visto el Padre, el Hijo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Esto es mucho más cercano y más real para ti y para mí. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo tiene el enfoque en uno. Por ejemplo, si tú hoy, espero que sí, te apartaste para estar a solas con el Señor, el Espíritu Santo no estaba un 10%, un 1% contigo, porque el 99% lo tenía que repartir entre muchos otros hijos. No, 100% el Espíritu Santo, que es Dios y que es omnipresente, 100% el Espíritu Santo está pendiente de ti, de tu oración, mantiene una amistad contigo, está enfocado en cada uno de nosotros. Somos importantes para Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando, por ejemplo, había un avivamiento en Samaria, el Espíritu Santo dice que le habla a Felipe y le dice, ve al desierto para hablarle a un etíope, porque de igual valor era todas las ciudades de los samaritanos como ese etíope. Pero otra vez, mira el camino, del uno, un etíope, el evangelio llega a Etiopía, a los muchos. Esa es la ruta que sigue el Señor. Así que mis hermanos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen ese enfoque en el uno. Así se titula este mensaje. Si Dios tiene ese enfoque, ¿cuánto más nosotros? Ya hemos visto que Jesús nos ha enseñado el enfoque en uno para contar el tiempo. Dice que bástele a cada día su propio afán. Toma tu cruz cada día. Vive pidiendo el pan nuestro de hoy, de hoy. Es el enfoque de Jesús para la vida, para saber contar nuestros días de tal forma que seamos sabios, traigamos al corazón sabiduría. Porque si hoy vivo bien, mañana vivo bien, el martes vivo bien y cada día llevo la cruz y sirvo bien al Señor, el cómputo total de mi vida será una vida bien aprovechada. Traeré al corazón sabiduría. Ahora, ¿cuál es el trabajo del diablo? Desenfocarnos y que nos abrumemos pensando que dicen que vienen problemas económicos y que va a ser de mí y se nos amontonen los días y digamos, ay, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿Cómo estará mi empresa? ¿Habrá un rebrote de coronavirus? Y el diablo lo que quiere es que tú estés afanado por los muchos días y el Señor te dice, no, bástele a cada día sus propios problemas. Tú aprovecha el día de hoy, que no sabes ni siquiera si estarán mañana. Hemos visto que Jesús nos enseña también a amar a un único Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro próximo. El diablo, mira el desenfoque del diablo. El desenfoque del diablo es para unos pocos, muy poquitos, que le adoren directamente a él. Sustituir. Quitar a Dios y que me adoren directamente. Son los satanistas, los brujos, los que sirven directamente a Satanás, el diablo. Pero la mayoría de la gente simplemente no están adorando al único Dios, porque están poniendo en su lugar otras muchas cosas. Y tienes un montón de religiones. En la India dicen que hay ¿cuántos? 3 millones de dioses, no sé. En el catolicismo, ¿cuántos ídolos, cuántas santos, vírgenes? Y yo soy del San Pancracio, parecen equipos de fútbol. Y yo soy de la Virgen del Camino Seco. Y yo soy del santo de las zapatillas descalzas. Y cada uno tiene sus favoritos. Y
Cuando Dios dice, el Señor tuyo uno es, y a Él le vas a adorar con todo tu ser. Entonces, el evangelio no es complicado, es sencillo. Pero la religión, si os dais cuenta, el diablo, el desenfoque, es complicarlo todo. Es complicarlo con muchos dogmas. Es complicarlo con mucha ciencia. Es complicarlo con muchos personajes a los que adorar. Y de esa manera el hombre se pierde. Pero la Biblia dice que solo hay un camino, una verdad y una vida, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Sí, Señor. Dice, nadie puede servir a dos señores. En Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Si queremos agradar a Dios, dice el apóstol Pablo, eso está en Gálatas 1:10. Si todavía yo estuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces Pablo lo tiene muy, muy claro y dice, ¿busco el favor de los hombres? No. ¿Me esfuerzo por agradar al hombre? No. Mi enfoque es en el uno, en el único Dios. Yo a Él es mi Señor, a Él le quiero servir, a Él le quiero agradar. Y todas las demás cosas Él me las va a dar como una añadidura. Sencillo. El enemigo lo que quiere es que tengamos el dinero, nuestro yo, nos desenfoquemos con otros señores a los que agradar, con el temor al hombre, etc. Pero así trabaja el Señor. Es más, te voy a decir una cosa. En lo que yo veo con Dios en mi vida, el Señor dice, Juan Carlos, un problema detrás de otro. Yo he pasado por situaciones difíciles. Todos lo hemos hecho. Momentos en los que se me han amontonado los obstáculos o los problemas o las deudas o las meteduras de pata, y al punto que me han dado ganas de hacer la maleta y salir corriendo. ¿Le ha pasado a alguien aquí? ¿Y sabes lo que he hecho? 1, vivir un día a la vez. 2, un problema y después otro problema y después otro problema. Y cuando te vienes a dar cuenta, vas saliendo, Dios te ayuda. Un obstáculo y otro obstáculo. No juntemos los obstáculos, saltamos uno y seguimos. Y otro y seguimos. Y así corre la carrera que se llama la carrera de la fe. ¿Verdad? Pero el enemigo, ¿cómo trabaja? El enemigo empieza a hacerte ver que todo está mal. Todos los problemas. Y que los quiere abarcar todo. Y que los quiere solucionar todo. Y hay mucha gente que acaba quitándose la vida o en depresión. Precisamente porque se enfoca en los muchos en vez de enfocarse en el uno. Dios te va a dar gracia para vencer un gigante y después otro gigante. ¿Verdad que David no se enfrentó a la vez con el oso, el león, el gigante, Saúl, Mical y todo el rollo? No. Primero el oso, después el león, después el gigante, después Saúl. Y así acaba cantando. Te alabo, Señor, te amo, Señor, fortaleza mía, porque tú me has liberado, me has dado la victoria en todas mis batallas. Ese es tu Dios también que te va a ayudar. Amén. Dale aplauso, aleluya. Amén. Es más, si os dais cuenta, estamos en un tiempo muy complicado. Es el tiempo del hipertexto. Es el tiempo del salto. Es el tiempo de la distracción. No has terminado de leer una cosa que ya te sale algo y te saltas a otra. Y estás a media y saltas a otra. Y en la mesilla tienes 3 libros inconclusos. Y estás queriendo sacar varias cosas a la vez. Y así es como que, oye, tranquilo. ¿Te han quedado 3? Una y otra y otra. Y no te agobies. Termina ese libro. Termina esa tarea. Y después hacemos lo siguiente. Termina de leer eso que tienes a media. Concéntrate en hacer una cosa bien, Ana. Amén. Y después viene la siguiente y así vamos sacando el trabajo para adelante. Aleluya. Seamos gente ordenada. Enfoque en el uno. Dile al que está a tu lado, enfoque en el uno. Estoy terminando. Además, en nuestro servicio debemos proponernos el tocar una vida cada día. Salvar a uno. Discipular bien a uno. A veces te puedes desanimar de que te gustaría muchos. Pero aprende de Jesús. Jesús no se desanimó por uno. De uno
alcanzó a muchos. A través de uno llegó a multitudes. Ahora, hay que hacerlo bien. Ora, testifica, preocúpate por alguien, bendice a una persona. El bien hay que hacerlo bien. ¿Sí o no? Porque si el bien no lo haces bien, no es bien. Pero si discipulas, por ejemplo, pensad en esto. Hay gente que tuvo escuelas y muchos discípulos, pero Moisés tuvo un Josué, ahora eso lo discipuló bien. Elías tuvo un Eliseo, lo discipuló bien. Pablo tuvo un Timoteo y gloria a Dios, dejaron un legado. A lo mejor hoy el Señor te va a usar para darle una palabra a alguien, para orar por uno, para discipular a uno. No lo tengan nunca en poco. Al revés, hagamos bien el uno y de ahí nos vamos a sorprender todo lo que el Señor puede hacer. Vea por la oveja 100. Spurgeon dijo que si todos los cristianos del mundo hiciéramos todo el esfuerzo, movilizáramos todos los recursos, enviáramos a todos los misioneros para ir al último rincón de la tierra y así salvar al único pecador que pudiéramos salvar, todos los recursos, vidas, esfuerzos merecen la pena porque el valor de un solo alma es incalculable. Por esa vida Cristo dejó el trono y derramó su sangre. Spurgeon también dijo otra cita de que te enfoques en hacer algo cada día. Haz lo mejor que puedas esto cada día. Enfócate en hacer algo para que alguien conozca el amor de Jesucristo. Y hoy en día, hasta confinados, para aquellos que todavía me pueden ver o escuchar y están en cuarentena, o ahora con una limitación en nuestra movilidad, pero con las redes sociales, con un WhatsApp, con una llamada de teléfono, orando por una persona, de tantas maneras tú puedes llevar el amor de Dios y la buena nueva de Jesucristo. Así que hay trabajo para ti y hay trabajo para mí. Me encanta esa película que dirigió Mel Gibson, Hasta el último hombre. Salvemos uno más, Señor. Lo que me gusta es que no es una película inventada o creada por la imaginación, sino que es la historia real de un hombre valiente, de un hombre que fue cristiano y que estando allí en medio del campo de batalla, él sabía que no podía hacer mucho, ni siquiera él estaba a favor de matar a otros, pero estaba allí para ayudar, aunque fuese a uno. Y aquel hombre, Dios le dio la fuerza suficiente para ir sacando a uno y a otro. ¿Y a cuántos salvó? No. Ajá. O sea, él decía 50. Eso es fuerza de Sansón, eso es fuerza sobrenatural. Y hasta enemigos. Entonces, él, hermano, estaba allí, no se agobió. Él dijo, Señor, de uno en uno, salvemos uno más. ¿Y qué tal si nosotros decimos, Señor, ayúdame para tocar a uno más, para abrazar, aún no se puede abrazar virtualmente, para bendecir a uno más? Salvemos uno más, Señor, de uno en uno. Amén. Qué hermoso. El orden no es llegar de los muchos a uno, sino de uno a los muchos. Quiero terminar con este texto de Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Y te pongo un par de ejemplos que a mí me inspiran, que a mí me edifican muchísimo. Esteban tocó muchas vidas porque tuvo un corto ministerio pero muy poderoso. Ahora, si solamente Esteban murió para uno, Saulo de Tarso, para dejar la semilla del amor de Dios en Saulo de Tarso, todos los cristianos de todos los tiempos hemos sido bendecidos por Esteban. O sea, tú le hablas a un niño. Hay que estar sensibles al Espíritu Santo. Hay que estar sensible al Espíritu Santo cómo nos va a mover a un eunuco, como movió a Felipe. Hay que estar sensible al Espíritu Santo cómo te va a mover a decirle unas palabras a alguien. Hay que estar sensible de cómo Dios te puede usar. No tengas en poco cómo Dios te puede usar. Cómo Dios te puede usar con tu amor, con tu ayuda, con tu mano tendida, con tu oración, con unas palabras. Hay gente que me viene y me dice, cuando yo tenía tantos años, me hablaste y me dijiste esto y eso me ha acompañado en mi corazón durante todos estos años y yo ni me acuerdo.
Ni le pongo cara. A veces me escriben por Messenger o me cruzo con alguien en una reunión de iglesia y me dice, y no me acuerdo porque a lo mejor era un muchachito, era un jovencito y Dios me usó para tocar una vida. Ahora, no sé, esa semilla sembrada allí, ¿cómo se multiplicará con el paso de los tiempos? De esto hay tantos ejemplos en la historia. Cuento yo una historia en uno de mis mensajes o en varios mensajes hablando de cómo un matrimonio que creo que eran de Suecia, de Noruega, no recuerdo ahora, de un país del norte, fueron al África y perdieron un bebé y bueno, es una historia muy, muy dura porque el hombre se rebela contra Dios. Me parece que muere la esposa también, muere ella también. Y el único niño que salvan era el niño que les venía a traer los pollos que compraban de la aldea, porque en la aldea los tenían vetados como gente blanca y no querían saber nada de ellos. Y ellos estaban en una colina allí viviendo y solo ganaron para Cristo al niño que le traía la carne. Y se fue el hombre deprimido y se rebeló contra Dios, se dio al alcohol. Y la hija suya años después descubre, es una historia que a mí me quebranta, descubre que ese niño no solamente tocó su aldea, sino que ahora era un líder mundial de todo el África y a través de ese uno se había multiplicado en miles de iglesias y en miles de cristianos. Y ella va a decirle a su padre que estaba en el lecho de muerte, papá, no fue en vano. Si dimos la vida, si perdiste un bebé y perdiste a tu mujer, por ese niño ha traído la salvación a miles de africanos que te van a esperar en el cielo y el Padre se reconcilia con Dios. Otra vez, esto no es una película, pero que alguien la haga, por favor. ¡Aleluya! Entonces, hermano, las posibilidades son ilimitadas y cada día hay nuevas posibilidades de servir al Señor. ¿Cuántos se apuntan a esto? Amén. Mira, y el otro ejemplo que te pongo me parece que ilustra, que cierra este mensaje. Es el ejemplo de Lucas. Algunos piensan que cuando escribe a Teófilo representa los amados hijos de Dios. Teófilo, los hijos de Dios. Otros piensan que realmente Lucas le escribió a un sujeto que se llamaba Teófilo o excelentísimo Teófilo. Ahora, tú imagínate por un momento que Lucas hizo un trabajo de historiador, recopiló todo lo de Jesucristo, lo de la vida de Jesucristo para presentarle a un gentil llamado Teófilo la vida de Jesús y luego hizo un trabajo hablando con un montón de gente, recopilando toda la información, registrando los viajes de Pablo para decirle cómo sigue la historia. Y para los que nos gustó La Pasión de Mel Gibson, están ya con la 2 y dicen los que han hecho el rodaje que es una película alucinante, que es una película, si la 1, la vida, la muerte de Jesús, que termina con la resurrección, nos impactó a millones, dicen que la parte 2 va a ser también una bendición enorme. No sé por qué estoy diciendo esto. Por Teófilo, ¿no? Porque escribe Lucas su primer libro histórico, que es la biografía, el evangelio, la vida de Jesús, y no se queda ahí, sino que hace la parte 2. Por eso me ha venido lo de la parte 2 de la película. Hace la parte 2, que es los hechos de los apóstoles. Ahora, alguien le diría, Lucas, ¿de verdad? ¿Todo ese esfuerzo? Si ya hay 3 evangelios escritos. Bueno, en ese momento había 2. Si hay... Y Juan nos han dicho que quiere escribir el suyo. No hace falta que tú escribas un evangelio, dale uno de los escritos. Pero Lucas, de verdad, por ese Teófilo vas a escribir todos los hechos de los apóstoles con esa fidelidad. Pues sí, porque yo quiero discipularlo bien. Y porque quiero que sepa todo lo que le pasó a Jesucristo, a sus discípulos y a nosotros, los apóstoles. Y quiero que sepa todos los hechos, todo lo que el Señor hizo para que esté bien fundamentada la fe. Pues por ese escrito de Lucas a Teófilo, por el uno, hemos sido bendecidos los muchos. Todos los hijos de Dios que amamos el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, la palabra inspirada. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Dice Santiago, capítulo 5 y versículo 19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad
y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. No te confundas con el sujeto. No está diciendo que si tú ganas a uno para Cristo, el premio es el perdón de tus pecados y la salvación, porque la salvación y el perdón de los pecados es por gracia y por la obra de Jesucristo. Lo que está diciendo es que tu esfuerzo por un pecador puede suponer que pase la eternidad con Dios en vez de muerto en sus pecados, separado de Dios. Puede suponer que muchas transgresiones sean cubiertas. Oh, yo alabo al Señor que a mi papá, a mi padre, un señor llamado Fernando Vergara y un señor llamado Carlos Nieves, uno en el trabajo y otro en el edificio donde vivían, dijeron de hablar a ese uno. Ese uno fue salvo. Pero cuántos problemas, errores, transgresiones han sido sanados, subsanados, restaurada mi familia y ha llegado salvación a otros porque se esforzaron por un pecador. La historia que se escribió después ha sido una historia de restauración. Muchas transgresiones han sido cubiertas y ahora tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Por esos que dieron su vida antes que nosotros, para que estemos hoy aquí. Pero quiero preguntarte si tú quieres también tener el enfoque de Dios en el uno. ¿Sí? Ponte en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos simplifica la vida y nos enseñas el camino. Gracias, Señor, porque no dices que son muchas cosas, sino una: amarte a ti, amar a nuestro prójimo. No dices que nos afanemos por muchos días, dices un día a la vez, cada día sus propios afanes. No dices que nosotros tengamos la capacidad de solucionar todos los problemas, pero dices, cada problema, cada desafío, una victoria detrás de otra. Y cantaremos con el apóstol Pablo que tú nos llevas de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias. Danos compasión. Danos, Señor, sensibilidad al Espíritu. Úsanos, Señor. Y que digamos como en esa película, como en esa biografía, salvemos uno más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Vamos a vivir la palabra. ¿Verdad que sí? Cada uno somos muy importantes para Dios. Hoy tenemos que salir más anchos que largos. Despedimos la conexión con Radio Vida, con Televisión Vida. Que el Señor los bendiga. Os dejamos con más palabras, reuniones, adoración en este día domingo. Y nosotros chocamos los codos. Vayan en bendición, en victoria.